El Islam. El Islam, la más reciente de las grandes religiones actuales, tuvo origen en la península de Arabia a principios del siglo VII después de Jesucristo. Fundador del Islam fue Mahoma, nacido por el año 570 en la Meca, ciudad de la actual Arabia Saudí. El Islam, o maometismo, se propagó rápidamente por medio de la guerra y también por difusión pacífica al estilo misionero. Se extiende desde el África occidental hasta Indonesia. Sus seguidores son actualmente más de 350 millones. La Meca se halla en un oasis dentro del inmenso desierto. Desde la antigüedad ha sido un lugar importante de descanso y de comercio para las caravanas. En tiempo de Mahoma, la Meca era un gran centro religioso de signo politeísta. Allí conoció y vivió Mahoma las peregrinaciones que anualmente hacían las tribus del desierto para adorar sus numerosas divinidades. Mahoma provenía de una familia noble venida a menos. Siendo todavía muy niño, su madre le entregó a una familia beduina. Los beduinos son gente del desierto, sin vivienda fija, que se trasladan de un lugar a otro y se aposentan en grandes tiendas. Mahoma pasó por tanto sus primeros años en el desierto. La índole de vida en el desierto está marcada por el medio ambiente. Por esta razón, prácticamente no ha evolucionado hasta nuestros días. La riqueza de las tribus beduinas radica en los animales: camellos, cabras, ovejas. Es natural, pues, que Mahoma, aún jovencito, se dedicara al pastoreo. Más tarde valoró estos años de pastor como una preparación para su misión religiosa. De él nos ha llegado este dicho: nadie debería ser profeta sin haber sido antes pastor en el desierto. No había salido todavía de la infancia cuando perdió también a su madre y pasó a la tutela de un tío suyo, quien no le procuró ninguna sólida educación. Se lo llevaba por el desierto en sus largos viajes de comercio. Las caravanas eran entonces muy grandes a causa del constante peligro de los salteadores. Con frecuencia constaban de más de 1000 camellos cargados de valiosas mercancías y conducidos por más de 200 hombres armados. El comercio de caravanas estaba muy bien organizado en todos sus detalles. Las familias ricas pagaban conjuntamente las grandes operaciones comerciales. Mahoma, en su juventud, entró al servicio de una viuda rica y pronto se ganó la confianza de su señora, de tal modo que llegó a casarse con ella. Vivieron casados 20 años, hasta que ella murió. Esta mujer fue la primera creyente de la nueva religión. En sus viajes, Mahoma tomó contacto con toda clase de gentes en los bazares y comercios de los países vecinos, como Palestina, Egipto, etc. A estos lugares confluía una pintoresca mezcla de gentes. Desde los términos del Imperio bizantino hasta la península arábiga, había numerosas comunidades cristianas y colonias judías. Así, Mahoma conoció los escritos del Nuevo y Antiguo Testamento. De ahí la inserción de elementos judíos y cristianos en la nueva religión que muy pronto fundaría. A pesar de su alto nivel de vida,
Mahoma no se dedicaba en la Meca a la vida fácil. Su gran sensibilidad religiosa y seguramente también la concepción cristiana del juicio final que amenaza al hombre motivaron que Mahoma, hacia los 40 años de edad, se retirara al desierto, en un lugar montañoso. Allí experimentó la visión decisiva de su vida. Yo vi en sueños como un ángel hundía dentro de mi corazón un escrito. Cuando me desperté, creí oír una voz que me saludaba como al enviado de Alá. Al principio, Mahoma dudó de su experiencia. Fue a comunicarlo a su esposa, que creyó en la vocación de Mahoma y le animó. Luego siguió un tiempo de crisis religiosa en la que no acababa de ver claro. Pero vinieron nuevas revelaciones de Alá. El estado de trance en el que Mahoma percibía la llamada de Alá se fue repitiendo a lo largo de su vida hasta que murió. Solamente después de morir fueron recogidas en el Corán sus predicaciones. De particular importancia fue para Mahoma una visión en la cual emprendió, de hecho, un viaje de la Meca a Jerusalén. Por esta visión comprendió la certeza de su llamada. Este sueño de Mahoma ha sido rodeado posteriormente de leyendas. Se dice, por ejemplo, que Mahoma continuó cabalgando desde Jerusalén hasta el cielo, dirigido por el arcángel Gabriel, tal como expresa esta miniatura. Observemos que el rostro de Mahoma está sin dibujar. La causa está en que la ley islámica prohíbe las imágenes de seres vivientes. Ningún artista se atreva a competir con la fuerza creadora de Alá. No tenemos ninguna obra de arte que haya conservado la figura física de Mahoma. Una idea de su aspecto nos la pueden ofrecer los actuales beduinos, con el rostro curtido por el sol del desierto y la mirada escrutadora en el infinito. Su modo de vestir se ha mantenido invariable a lo largo de los siglos. Los beduinos se defienden del sol implacable cubriéndose la cabeza con un paño blanco, que sujetan con un doble cordón negro hecho de pelo de camello. Lo que Mahoma más apreciaba en sí mismo era la misión recibida. Yo he de anunciar la verdadera religión que me ha sido revelada, anunciarla a mis conciudadanos paganos, a los judíos, a los cristianos y a todos los hombres. Se dirigió primero a los habitantes de su ciudad natal, la Meca, y les predicó la nueva fe en un solo Dios. Prontamente entró en conflicto con las familias poderosas de la ciudad, que tenían montados sus negocios en los centros religiosos politeístas. El furor de los ricos traficantes de la Meca provocó la Hégira, la huida de Mahoma a la ciudad de Medina el año 622. En esta fecha arranca la era musulmana. En Medina, situada a unos 400 kilómetros al norte de la Meca, Mahoma consiguió pronto ganarse la confianza como jefe militar eficiente y astuto. Pasados 8 años, se dedicó a conquistar la Meca y lo consiguió. También consiguió unir a su nueva religión a las tribus del desierto. Cuando murió Mahoma, había alcanzado el poder político sobre gran parte de la península arábiga. El lazo de unión entre los seguidores de Mahoma es la fe en la palabra de Alá, tal como se halla en el Corán. El Corán es el libro sagrado del Islam. Fue escrito después de la muerte de Mahoma. Consta de 114 capítulos, llamados suras. Redactado en árabe antiguo
y en un lenguaje religioso entusiástico, el Corán incluye multitud de fragmentos sin orden, alabanzas a Alá, prescripciones culturales, preceptos morales, promesas para el más allá, hechos personales de la vida de Mahoma. El centro del Islam no lo constituye la persona de Mahoma, sino el libro del Corán. Mahoma es presentado en el Corán como el sello de los profetas, el último y definitivo después de Abraham, Moisés y Jesús. Para los musulmanes, el Corán es absolutamente inigualable. Por más que todos los hombres reunieran sus esfuerzos, no les sería posible componer algo igual. Es inimitable porque, además de predecir el futuro y relatar el pasado, nadie se cansa de leerlo y cada vez se encuentra más interesante y atractivo. A decir verdad, los lectores occidentales no musulmanes, aún leyéndolo en el árabe original, lo encuentran pesado y aburrido. Todo ejemplar del Corán es cosa sagrada. Por eso se evita que caiga en manos de los infieles y que sea vendido por dinero. ¿Cuál es el núcleo de la doctrina de Mahoma? ¿Cuáles son los principales deberes de sus seguidores? Todo se resume en 5 puntos, llamados las 5 columnas del Islam. Primero, Alá es Alá y Mahoma es su profeta. Segundo, orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Tercero, dar limosna a los pobres. Cuarto, ayunar durante la luz del día en todo el mes de Ramadán. Quinto, peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. En primer lugar, la confesión de fe, que en su fórmula breve se expresa así. No hay otro Dios fuera de Alá y Mahoma es su profeta. Mahoma predicó el más estricto monoteísmo. Combatió las concepciones politeístas de sus conciudadanos, así como la doctrina cristiana de la Santísima Trinidad, que él consideraba como la adoración de 3 dioses. Alá es el único Dios, el excelso, el todopoderoso, el incomparable. En consecuencia, Alá jamás puede ser representado en figura o imagen. Ya que Alá, el inconmensurable, el todopoderoso, todo lo dirige y todo lo predetermina, los hombres han de aceptar los acontecimientos, el destino, con total conformidad y confiar siempre en la misericordia de Alá. De esta conformidad caracterizada por un particular fatalismo, se deriva el nombre Muslim, que llevan los creyentes y que significa el que se somete. A los musulmanes no les gusta el nombre de maometanos, ya que no son servidores de Mahoma, sino de Alá. Su religión se llama Islam, que significa entrega. El abismo entre Alá y los hombres parece insalvable en el Islam, pero no han faltado quienes han buscado caminos para acercarse a Dios. Ya de antiguo se formaron comunidades aparte, como la de los derviches. Los miembros de esta especie de orden monástica viven, sin casarse, en un convento que llaman tekke, como este de Konya, en Turquía. Los derviches buscan la unión mística con Dios a través de la danza extática. Estos hombres han aportado mucho a la interiorización del Islam, que frecuentemente se vive solo como una religión legalista.
La segunda columna del Islam dice así: todo creyente musulmán ha de decir 5 veces al día sus oraciones en dirección a la Meca, se encuentre donde se encuentre. Dado que Alá se halla en todas partes, cerca de sus servidores, la oración no está ligada a locales especiales. En todos los países mahometanos puede verse cómo los creyentes practican sus oraciones al aire libre. Una de las formas preferidas para honrar a Alá es la recitación litánica de los 99 nombres o atributos de Alá. Nombres o atributos que pronuncian mientras con los dedos pasan unas cuentas que en muchos casos son de perlas. Lugar oficial de reunión para la plegaria es la mezquita. Esta puede reconocerse exteriormente por el minarete, con su típica galería circular. Al mediodía del viernes, el muslim debe practicar una de sus oraciones obligatorias dentro del recinto de la mezquita. Tanto en la ciudad como en las aldeas, las horas de oración son anunciadas por el muezzin, quien sube a la galería del minarete y poniendo la mano en forma de embudo delante de la boca, anuncia la oración en tono musical. Lo hace en dirección a los 4 puntos cardinales. Dice el muezzin: Alá es máximo. Doy testimonio de que no hay Dios fuera de Alá. Doy testimonio de que Mahoma es el enviado de Alá. Venid a la oración. Acercaos a la felicidad. Alá es máximo. No hay Dios fuera de Alá. En los principales lugares del mundo musulmán, los gobernantes han tenido como un honor levantar majestuosas mezquitas. Vemos aquí la mezquita azul de Istambul. Si entramos en cualquier mezquita, nos llama la atención una hornacina bien ornamentada que se halla en medio de la pared del fondo, frente a la puerta principal. Es el mirab, u hornacina de oración, e indica la dirección hacia la Meca. Recordemos que el musulmán ha de rezar orientado hacia la Meca. A la derecha del mirab se encuentra el púlpito desde donde el viernes a mediodía se proclama el Shahada, o confesión de fe. El viernes es el día santo del Islam, el día de la reunión. Solo obliga al descanso del trabajo y comercio durante el culto de oración que tiene lugar en la mezquita. El servicio religioso de la oración es dirigido por el imán, presidente y moderador de la plegaria. El imán se coloca ante la hornacina de oración. En las grandes mezquitas, un ayudante canta desde un pódium situado en el centro. Oigamos un fragmento de la introducción a la plegaria. Me dirijo sinceramente, totalmente, al que creó los cielos y la tierra. No soy de los politeístas. Mi plegaria y mi sacrificio y mi vida y mi muerte son para Alá, el Señor de los mundos, que no tiene asociado. Esto es lo que se me manda, y yo soy uno de los que se someten. Señor, os pido vuestra ayuda y vuestro perdón. En vos confiamos, a vos nos sometemos. Nos alejamos de los que se apartan de vos.
La oración del viernes, realizada en la mezquita, es el signo de pertenencia a la umma o comunidad musulmana. Los que entran a orar se descalzan y se sitúan detrás del imán, ordenada y compactamente, mirando hacia la Meca. Se comienza por el jutba, una invitación a orar que pronuncia en lengua vernácula el jatibu, quien lleva en la mano una espada de madera, un arco o un bastón. Seguidamente se hace silencio y, tras otra invitación, comienza la plegaria y todos siguen las palabras y actitudes del imán. Como el Islam no permite la representación de seres vivientes, los artistas árabes, de gran sensibilidad plástica, pusieron todo su gusto y elegancia en motivos abstractos y florales. Filigranas de geometría y estilización decoran las paredes, ventanas y techos, como vemos en la mezquita de Córdoba. De forma particular se adornan las grafías, que generalmente consisten en frases árabes del Corán. El Corán prescribe: todo creyente se ha de purificar antes de rezar. Al menos ha de lavarse la cara y las manos, y después los antebrazos y los pies. Si no hay agua para ello, que lo haga con arena fina. Esta prescripción, aparte de su sentido cultural, tiene gran importancia para la higiene en los países árabes, tan faltos por lo general de agua. Junto a cada mezquita hay fuentes purificatorias donde se lavan antes de proceder a la oración.